Bien chicos, ya para terminar con el tema de capacitancia, vamos a ver lo que es el almacenamiento de energía eléctrica. Recuerden que les había comentado que los capacitores tienen esa función de almacenar energía. Ahora tenemos un capacitor cargado almacena energía eléctrica, ¿sale? La energía almacenada en un capacitor es igual al trabajo realizado para cargarlo, es decir, cuánta energía o trabajo se requiere para mover una carga y poder cargar ese capacitor. El efecto neto de cargar un capacitor es extraer carga de una de las placas y añadirla a la otra placa. Esto es lo que hace una batería cuando se conecta a un capacitor. Ahora, un capacitor no se carga de manera instantánea, es decir, si se conecta a una batería, no queda completamente cargado al instante, ¿sale? Le lleva cierto tiempo. Inicialmente, cuando el capacitor está descargado, no se requiere trabajo para mover la primera contribución de carga, es decir, hay cero carga, entonces no hay nada que mover, por eso no se realiza trabajo. Cuando hay cierta carga en cada placa, se necesita trabajo para añadir a la misma placa más carga del mismo signo a causa de la repulsión eléctrica, es decir, en una de las placas, por ejemplo, tenemos carga positiva, ¿sale? Y si queremos agregar más carga positiva a esta placa, vamos a requerir más trabajo. ¿Por qué? Por la repulsión, porque aquí ya habían cargas positivas iniciales, pero le vamos a meter más positivas. Entonces va a haber repulsión, por eso se va a requerir realizar más trabajo, ¿sale? Entonces, cuanta más carga haya en una placa, más trabajo se requiere para agregar una carga adicional. Así que es posible decir que la energía más almacenada en un capacitor va a ser igual a la siguiente fórmula. U, que es energía almacenada en joules, recuerden que trabajo y energía son joules, va a ser igual a 1/2 de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. Recuerden que Q es carga en coulombs y C es capacitancia en faradios. También la pueden calcular con esta ecuación, 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado o 1/2 de la carga por el voltaje. Dependiendo de los datos que les den los problemas, es la ecuación que ustedes van a utilizar, ¿sale? Por eso siempre les recomiendo que pongan una sección de datos para que vean los valores que tienen y así utilizar la ecuación o fórmula adecuada. Bien, vamos a ver este ejemplo, chicos. Dice, el flash de una cámara almacena energía en un capacitor de 150 microfaradios a 200 volts. ¿Cuánta energía eléctrica puede almacenarse? Ese es el inciso A. Y el inciso B, ¿cuál es la potencia de salida si toda esta energía se libera prácticamente en 1 milisegundo? Entonces, bien, primero, para calcular la energía, ¿sale?, que se puede almacenar, vean lo que les decía, datos. Nos están dando una capacitancia que es de 150 por 10 a la menos 6 faradios y nos están dando un voltaje que es de 200 volts. ¿Sale? Entonces, dependiendo de los datos que nos den, es la ecuación que vamos a utilizar. Por eso utilizamos esta de 1/2 por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. La capacitancia es 150 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje de 200 volts. No se les olvide elevar el voltaje al cuadrado y esto va a ser igual a 3 joules. ¿Qué quiere decir esto? Que se está almacenando una energía de 3 joules en un capacitor de este tipo, con esta capacitancia y con este voltaje. Ahora, el inciso B pide calcular la potencia de salida. Ustedes llegaron a ver en física o en alguna materia relacionada con física que qué potencia va a ser igual al trabajo realizado en cierto tiempo, ¿sale? Entonces trabajo es joules sobre segundo y estos son los famosos watts, ¿sale? Entonces, potencia, recuerden que U también es trabajo, es energía, es lo mismo que esto de acá, ¿sale? Entonces, potencia va a ser igual a la energía o al trabajo sobre el tiempo. Entonces, quiere decir, vean, ¿cuál es la potencia de salida si toda esta energía, es decir, esta de 3 joules, se libera en 1 milisegundo? Entonces, energía de 3 joules, que es esta, ¿sale?, sobre el tiempo, que es 1 milisegundo, que sería 1 por 10 a la menos 3 segundos, esto nos da 3000 watts. Quiere decir que esta energía liberada en 1 milisegundo genera una potencia de 3000 watts. Ahora, los dieléctricos, chicos, ya este es el último tema. Entre las placas de la mayoría de los capacitores hay una hoja aislante de material como papel o plástico llamado dieléctrico, ¿sale? Entonces, recuerden que teníamos aquí nuestras dos placas y puede haber un material en medio de ellas, ¿sale? Entonces aquí puede estar
Aparte de que sea aire, puede haber papel o plástico, y ese es el dieléctrico. Esto cumple varios propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Bueno, uno de ellos es que los dieléctricos tienen un rompimiento eléctrico, lo que permite que la carga eléctrica fluya, ¿sale? El rompimiento eléctrico es esto, ¿sale? ¿Qué tanto va a permitir que fluya la carga? Entonces, repito, los dieléctricos tienen un rompimiento eléctrico menos rápido que en el aire, ¿sale? Obviamente tiene lógica. Este material dieléctrico va a hacer que este rompimiento sea más lento, ¿sale? Así que pueden aplicarse mayores voltajes sin que pase la carga a través de la separación. Y por último, se encuentra de manera experimental que si un dieléctrico llena el espacio entre los dos conductores, se incrementa la capacitancia en un factor K, conocido como constante dieléctrica. Esta constante dieléctrica es específica de cada material. En un momento les voy a compartir una tabla. Entonces, así vamos a tener que la nueva capacitancia va a ser igual a K, que es este factor, ¿sale? Por la capacitancia 0, que es esta, donde capacitancia 0 es la capacitancia cuando el espacio entre los dos conductores, ¿sale?, del capacitor es un vacío, ¿sale?, para que tomen esta consideración. Y C es la capacitancia cuando el espacio se ha llenado con un material con constante dieléctrica K. Aquí está la tabla que les comentaba. La tabla indica los valores de la constante dieléctrica para varios materiales, que es esta, ¿sale?, toda esta columna. Entonces les pido por favor, chicos, que ya sea que le tomen captura o hagan una tabla en su cuaderno y copien todos estos valores, ¿sale? También en la tabla se muestra el esfuerzo dieléctrico. ¿El esfuerzo dieléctrico qué es? Bueno, también conocido como resistencia dieléctrica o intensidad dieléctrica, que corresponde al campo eléctrico máximo permitido antes de que ocurra el rompimiento eléctrico, es decir, antes de que fluya la carga, ¿sale? Cada material también tiene un esfuerzo dieléctrico, y aquí lo pueden observar con sus unidades, que son volt sobre metro. Tenemos entonces que para un capacitor de placas paralelas, ¿sale?, la capacitancia va a ser igual a esta constante o a este factor K, que este se obtiene de tablas, de la tabla anterior, por la permitividad en el vacío, ya saben cuál es, por el área de las placas sobre la separación en dichas placas. Esta ecuación ya la habían visto, que es muy similar a esto. Si la recuerdan, ya nada más se agrega el factor K. La densidad de energía almacenada en un campo eléctrico, en un dieléctrico, está dada por, aquí va a estar, densidad de energía, es U minúscula a comparación de la energía, ¿sale? Va a ser un medio de K por epsilon 0 por el campo al cuadrado, para que estas fórmulas las tengan en su formulario. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, chicos. Dice, un capacitor de placas paralelas lleno con un dieléctrico con este factor o con esta constante de 3.4 se conecta a una batería de 100 volts. Vean, aquí están. Aquí están, estas son las placas. Están separadas con este dieléctrico. Aquí está, todo esto gris, que es de 3.4. Están separadas 4 milímetros. ¿Sale? El voltaje es de 100 volts. ¿Sale? Después de que el capacitor se carga por completo, se desconecta de la batería. Las placas tienen un área de 4 metros cuadrados y están separadas por D igual a 4 milímetros. Calcule la capacitancia, la carga en el capacitor, la intensidad de campo eléctrico y la energía almacenada en el capacitor. Esto es para el inciso A. Y el inciso B dice, se retira el dieléctrico con cuidado sin cambiar la separación entre las placas y sin que ninguna carga abandone el capacitor. Es decir, vean, ya no está aquí lo gris, ya está vacío. Y la separación sigue siendo la misma, el área sigue siendo la misma y las cargas también. Determine los nuevos valores de la capacitancia, la intensidad del campo, el voltaje entre las placas y la energía almacenada en el capacitor. Bien, primero vamos a calcular lo del inciso A, que pide calcular la capacitancia. Vean, la capacitancia, esta ecuación se las compartí. Vamos a multiplicar el factor K de 3.4 por la permitividad en el vacío, por el área de las placas, que es esta, ¿sale?, sobre la separación, que son 4 milímetros, que son 4 por 10 a la menos 3, y entonces aquí se tiene una capacitancia de 3 por 10 a la menos 8 faradios, ¿sale? Esa es la capacitancia de este capacitor. Ahora la carga, recuerden, esta ecuación ya la vimos, va a ser igual a la capacitancia por el voltaje, esta capacitancia que calculamos aquí por los 100 volts que están aquí. Y entonces en cada placa del capacitor hay 3 microcoulombs.
Después seguimos igual con el inciso A, pero ahora nos pide calcular el campo eléctrico. Esta ecuación también ya se las había compartido, chicos. El campo eléctrico va a ser igual al voltaje, que siguen siendo estos 100 volts, no ha cambiado, ni la separación, que son estos 4 milímetros, 4 por 10 a la menos 3. Estos serían 25.000 volts sobre metro o 25 kilovolts sobre metro. ¿Sale? Este es el campo. Y por último, la energía almacenada va a ser un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, la capacitancia que ya habíamos calculado por el voltaje de 100, y entonces se almacena 1.5 por 10 a la menos 4 joules de energía. Ahora vamos con el inciso B, ¿sale? Dice, si se retira el dieléctrico, ¿qué es esto? ¿Sale? Nos están pidiendo calcular la capacitancia. Ahora ya no tiene dieléctrico, chicos. Entonces la capacitancia que teníamos con el dieléctrico era esta, de 3 por 10 a la menos 8. Pero como ya no tiene dieléctrico, ¿sale? Lo vamos a dividir entre 3.4 porque era este factor, ¿sale? Para saber ahora la capacitancia nueva sin el dieléctrico. Entonces estos son 8.82 nanofaradios. ¿Sale? U 8.82 por 10 a la 9. Por favor, verifíquenlos. Ahora, ya que la batería ha sido desconectada, la carga no puede cambiar, ¿sale? Cuando el dieléctrico se retira. Entonces, recuerden que carga es igual a capacitancia por voltaje. Perdón, no se ve aquí. Déjenme volverla a escribir. Recuerden, carga es igual a capacitancia por voltaje, se hace el despeje y tenemos que voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. Entonces esto va a ser igual a 3 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga, como les digo, no había variado con la anterior, no ha cambiado, y la capacitancia sí, que es esta de acá, ¿sale? Entonces el voltaje es de 340.13 volts. Y el campo eléctrico, ¿por qué calculamos el voltaje? Porque lo necesitamos ahora aquí, ¿sale? Porque varía el voltaje, ya no son los 100 volts que teníamos aquí inicialmente, ya aumentó. Ahora el campo eléctrico va a ser 340.13 volts sobre esta misma separación, vean, esta no cambió, es igual a 85.000 volts sobre metro u 85.034 kilovolts, ¿sale? Esto verifíquenlo por favor. Y entonces también aumentó, ¿sale? El voltaje aumenta y también aumenta el campo cuando se retira el dieléctrico, ¿sale? Y la energía almacenada es la misma ecuación, solamente que con la nueva capacitancia cuando se retiró el dieléctrico y también con el nuevo voltaje son 5.1 por 10 a la menos 4 joules, es decir, que también aumentó. Entonces con esto, chicos, se comprueba que el dieléctrico efectivamente disminuye, ¿sale? Disminuye la interacción entre las cargas, disminuye la interacción del voltaje. Entonces, cuando ya no hubo dieléctrico, aumentó el voltaje y aumentó también, o por obvias razones, la capacidad y la energía. ¿Sale? Bien, chicos, entonces esto es todo sobre capacitancia y lo último que fue energía almacenada en un capacitor y dieléctricos. Saludos, chicos.